Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El Evangelio nos enseña sobre la llamada a los pecadores. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, y hoy se nos regala este evangelio sobre su llamado, que también es una llamada a los pecadores. Y en primer lugar vemos cómo es la mirada de Jesús. Nos dice la palabra que en aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Qué impresionantes gestos, queridos hermanos. Jesús mira a Mateo con misericordia. Mateo estaba acostumbrado a esas miradas de desprecios. ¿Por qué? Porque él, siendo judío, era recaudador de impuestos. Él cobraba impuestos de sus hermanos, de sus paisanos, para dárselos a Roma. Esto era una traición, y además se le consideraba un ladrón, porque todo recaudador de impuestos ponía sus tasas, sus intereses, y el impuesto lo enviaba a Roma, y el interés él se lo quedaba. Es decir, no solamente era traidor, sino también robaba a sus hermanos. Mateo se había acostumbrado a esas miradas que juzgan, esas miradas juzgadoras. Y sin embargo, hoy Mateo siente una mirada distinta, la mirada de Jesús, que es una mirada de misericordia y de ternura. Pues también nosotros, queridos hermanos, hemos sido mirados por Jesús con misericordia. Él no nos ha llamado por nuestras capacidades, mucho menos. Simplemente Él nos ha mirado con misericordia y nos ha llamado para ser sus discípulos. Por eso, queridos hermanos, dejémonos mirar por Jesús, que su mirada nos transforme, al igual que Mateo, y nos dé esa capacidad para dejarlo todo y seguirle. ¿Cuánto nos falta en este seguimiento a Jesús, queridos hermanos? Por eso, qué importante que nosotros abramos nuestro espíritu para experimentar esa mirada de misericordia. Esa mirada que nos elige para que nosotros nos levantemos de nuestras comodidades y le sigamos en medio de la austeridad, en medio de las incomodidades, incluso con persecuciones. Este es el verdadero discipulado, queridos hermanos. Y Mateo, siendo recaudador de impuestos, siendo un pecador, un publicano, lo sigue. Esta es la prontitud de aquel que experimenta la misericordia de Dios, aquel que experimenta esa mirada tierna de Jesús. Pues pidamos al Señor que experimentemos la mirada tierna y misericordiosa de Jesús para que nos dejemos transformar por ella y así dejarlo todo, todas nuestras comodidades, todos nuestros proyectos personales, todos nuestros caprichos, todos nuestros egoísmos y así seguirle con libertad de corazón. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Qué hermoso, queridos hermanos, la conversión de Mateo suscita que muchos otros publicanos y pecadores se sienten con Jesús y sus discípulos. Mateo, en gratitud por esa mirada de Jesús, por ese llamado, invita a Jesús y a sus discípulos a la mesa, al banquete, y este banquete es de comunión. Y miren cómo esta conversión de Mateo y esta cercanía de Jesús propicia el encuentro con los demás publicanos y pecadores. Es la primera evangelización de Mateo. Mateo lo ha dejado todo, pero ya con su conversión empieza a acercar a otros a Jesús. Sin embargo, nos dice la palabra que los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Estos fariseos no han dejado sus parámetros legalistas, se han olvidado de la misericordia y juzgan a Jesús por esta cercanía con los publicanos y pecadores.
Y ciertamente se quedan en sus legalismos porque ellos consideran que juntarse con pecadores es un estado de impureza. Y esto porque los fariseos están juzgando con mirada humana, están interpretando la palabra a la luz de sus parámetros humanos, legalistas, y no los parámetros de Dios, no desde la misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios, Él es la pureza encarnada, y más bien nada impuro puede manchar a Jesús, sino más bien la presencia de la pureza, la presencia de Jesús hace que la impureza quede sanada, quede limpia. Mateo se abrió a su misericordia y se dejó purificar por Jesús. También nosotros estamos llamados a dejar estos parámetros legalistas, a interpretar la palabra de Dios desde perspectivas puramente humanas. No, queridos hermanos, hemos de abrir el corazón para dejarnos purificar por Jesús y su palabra. Y que en esta purificación también atraigamos a muchos amigos nuestros, a muchos hermanos nuestros, para que ellos también experimenten la misericordia de Jesús y se abran a la conversión. Pidamos pues al Señor la gracia de despojarnos de estos parámetros legalistas para compartir Jesús a los demás, que nos dejemos purificar por esa mirada de Jesús, que nuestra conversión suscite este encuentro de Jesús con nuestros hermanos, que muchos amigos nuestros también puedan convertirse al amor de Dios, acogiendo esa misericordia de Jesús. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué hermoso, queridos hermanos, Jesús enseña a estos fariseos, le quiere sanar de su ceguera. No tienen necesidad de médicos los sanos. Yo soy el médico de las almas, yo he venido a salvarlos a todos. Pero qué importante reconocer nuestra situación de enfermedad. Por el pecado hemos sido heridos de enfermedad letal. Y por eso el único médico es Jesús. Si nosotros nos creemos los perfectos, si nosotros nos creemos los puros, entonces Jesús no podrá sanarnos, porque Él ha venido a sanar a los enfermos. Por eso Jesús les recuerda: vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Si nos quedamos en la letra de la norma o en la letra de una rúbrica y presentamos nuestros sacrificios simplemente por cumplir o porque es nuestro deber, entonces no hemos encontrado el espíritu de la ley, nos hemos olvidado de esa misericordia. El Señor quiere convertir a estos fariseos que se creen mejores que los demás, pero no son misericordiosos con ellos. Pues dejémonos convertir por estas palabras de Jesús, que si el Señor nos ha llamado y llevamos una vida de acuerdo a su palabra, pues no perdamos la humildad, más bien siempre con un corazón humilde, reconozcámonos que sin Él no podemos hacer nada. Reconozcamos que si hay algo bueno en nosotros, es gracias a Él y su misericordia, que nos santifica, esa gracia que nos renueva. Por eso, queridos hermanos, acojamos esta enseñanza de Jesús. Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues abrámonos a esta misericordia de Jesús y pidámosle al Señor que estirpe de nuestro corazón todo desprecio hacia los demás, que no nos gane esta soberbia espiritual, sino más bien que mantengamos la humildad, con el corazón abierto para seguir experimentando su misericordia, porque su llamada es gratuita para cada uno de nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para merecerla, sino que Él nos llama porque nos ama. Y por eso pidámosle al Señor un corazón agradecido y respondamos su llamada con radicalidad. Que sigamos a Jesús practicando la misericordia en favor de los demás, para que así muchos otros puedan seguir acercándose a Jesús para experimentar esa ternura, esa misericordia, como lo experimentó San Mateo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos invitas a contemplar esta vocación de San Mateo, apóstol y evangelista. Tú lo llamaste de su situación de pecado, de su situación injusta, para convertirlo en tu apóstol. Te pedimos, Jesús, que experimentemos tu mirada tierna y misericordiosa, así como lo hizo San Mateo, y que nos dejemos transformar por ella. Renuévanos, Señor, para que podamos dejarlo todo y te sigamos con radicalidad. Que no pongamos excusas, Jesús, que siempre te sigamos tu palabra, que nos dejemos transformar por ella, que te sigamos para entablar una amistad íntima, que vayamos creciendo en esta relación contigo. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que con nuestra conversión también acerquemos a nuestros amigos, que nuestra conversión suscite el encuentro de los demás contigo, y así también ellos puedan experimentar tu llamado.
Ayúdanos, Jesús, a despojarnos de parámetros legalistas. Ayúdanos a no juzgar a los demás, a no caer en esta soberbia espiritual, para que así, siendo misericordiosos con los demás, compartamos tu amistad con ellos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas que nos mantengas en humildad, que siempre recordemos que si algo bueno hay en nosotros es por pura gracia tuya, es porque tú nos has mirado con misericordia y con amor. Ayúdanos a vivir siempre de esa mirada, que sin ti no podemos hacer nada, que tú eres el médico de nuestras almas, porque tú vienes a sanarnos de nuestros pecados, de nuestras heridas. Sánanos, Jesús, sana nuestro corazón herido por el pecado, para que así, experimentando tu misericordia, seamos misericordiosos con los demás, que no juzguemos a nuestros hermanos, sino que más bien hagamos vida tu palabra, que así como tú, que has venido a llamar a los pecadores, también nosotros tengamos esta sana cercanía con ellos, para que ellos puedan experimentar tu misericordia. Danos la gracia de mantenernos fieles a ti en el apostolado, para que obrando la misericordia en favor de los hermanos, también ellos puedan experimentar la gratuidad de tu llamada. Danos un corazón agradecido, Jesús, porque por puro amor tuyo nos has llamado a tu seguimiento, no por nuestros méritos, pues tú sabes que hemos pecado mucho, sino porque nos amas y nos miras con misericordia, así como lo hiciste con Mateo. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.